La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, oh, la ira, la la la. Hola, estoy leyendo algunos libros porque estoy a punto de emprender un largo viaje. Había una vez un gran aventurero. Era un locutor con una hermosa voz, cálida, clara, profunda, sentida, que a todos cautivaba. Pará, yo estaba hablando, ¿Eh? ¿entendés? Quedamos en eso, nos pusimos de acuerdo antes. Vos le ¿Cómo? ponés la voz, yo soy el protagonista, así que te dejas de hinchar. Mira, hagamos una cosa, yo tengo un tío que es bombero. Viene acá. Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Había una vez... Había una vez... Había una vez... Como verán, muchos de los cuentos que conocemos comienzan así. Pero se preguntaron alguna vez, ¿qué es un cuento? Los cuentos son una de las distintas formas de escritura que existen. Por un lado están las novelas o historias largas y por otro lado los cuentos o historias cortas. ¿Cuántos tipos de cuentos existen? Se dice que hay dos grandes tipos de cuentos. Por un lado el cuento literario y por otro lado el cuento popular. El cuento popular es tan antiguo como la humanidad. Se caracteriza por ser anónimo, o sea que no se sabe quién lo creó. Y también por transmitirse de forma oral hace que cada persona lo cuente de manera distinta. Estos cuentos o relatos pasan oralmente de generación en generación. Estoy seguro que ustedes conocen algunos. ¡Apa! Ahora bien, estos son los cuentos populares. Pero también existen los cuentos literarios, que a diferencia de los populares se transmiten mediante la escritura y poseen un autor. Y, como está en escrito, el texto no sufre modificaciones. Ay, los cuentos literarios o escritos tienen un autor conocido. Las historias pueden ser originales o basadas en cuentos populares. Pero lo cierto es que cada región, cada paisaje, tiene diversas y originales historias. Si se refieren a los sitios en los que se desarrolla la acción, sí, por cierto que hay diferencia entre hablar de lo rural y hablar de lo urbano. Las historias son distintas, los personajes son otros, hay un tratamiento distinto en todo esto, ¿no? Pero hay grandes escritores que han escrito historias muy elaboradas y con mucho estilo con temas rurales, personajes que van a hablar de un modo distinto, geografías distintas, climas distintos, que van a influir de un modo distinto y que van a hacer que el escritor, cuanta mejor estilo tenga y cuanto más su voz responda a eso, más va a reflejar el espíritu que quiere crear y el espíritu que quiere reflejar, ya sea rural o ya sea urbano. Pero ¿cómo se clasifican los cuentos literarios? Existe una gran variedad de cuentos agrupados por géneros. Los más representativos son el género fantástico, el género policial y el realista. Hagamos un breve repaso. El realismo surge a fines del siglo XIX. Los autores construyen sus historias a partir de la observación de las tradiciones y las costumbres de sus pueblos. Por lo tanto, las historias siempre se desarrollan en el mundo real.
Pero el cuento fantástico es otra cosa. El punto de partida son los misterios del hombre y su mundo. El hombre y su sueño de ser otro. El autor utiliza como tema el misterio, pero sin intención de resolverlo. Así, con la ausencia de respuestas, y su imaginación genera la incertidumbre. De este género derivan otros subgéneros como la ciencia ficción. Y el terror. También existen los cuentos policiales. Este estilo de narración tiene una estructura propia, un misterio a resolver y un astuto investigador. En los cuentos policiales, el misterio no proviene de lo sobrenatural. Lo oculto es algo concreto y real. Una carta, una joya, una víctima. La narrativa policial se parece mucho a las obras de terror, en el sentido de que tiene alineamientos muy precisos. Uno no se puede salir de ahí, porque si se sale, le da otra cosa. Asesinos muy bien disimulados, detectives inteligentísimos, eso encontramos en el género. En la serie Sangrienta, recién de Van Dyne, usted recién en la última página sabe quién es el asesino. Ni en sueños usted se puede imaginar quién es. Es una casa con una familia y alguien va matando uno por uno. Cada vez son menos. Bueno, a medida que quedan menos ya nos vamos imaginando que para nada. Sabemos tanto como al principio. La vez que nos encariñamos con alguien, esa vieja es la malvada. La matan a la pobre vieja y no era ella. It's Frankenstein. That way! Lo que muchos no saben es que el cine toma los géneros de la literatura. En los libros comienza todo. Pero dejemos un poquito la ciudad y viajemos por el país a ver qué relato nos esperan. Ahora sí llegó el momento. Comencemos nuestro viaje hacia distintas regiones del país para conocer sus historias. Y así nuestro amigo partió en un largo viaje, enfrentando las inclemencias del tiempo. Viento, lluvia, más lluvia, rayos y truenos, granizo, nieve, meteoritos, lluvia de meteoritos. Pero por suerte nuestro amigo había salido bien prevenido. Bueno, basta, déjame llegar. Ufa, está bien. Llegaste. Así está mejor. En el noreste argentino, en Misiones y Corrientes, en la frontera con Paraguay y Brasil, vivió Horacio Quiroga, un talentoso escritor que en sus cuentos fue el primero en narrar historias de personajes propios de la región, hasta entonces olvidada, gringos y criollos que hablaban portuñol y guaraní.
Historias con personajes realistas inmersos en un paisaje salvaje. Quiroga nació en Salto, la República Oriental del Uruguay, en 1878, pero prácticamente desde 1902 se radica en la Argentina y aquí aparecen no sus primeros libros, pero sí los más importantes, ¿no? Es decir, sus cuentos de la primera etapa de Montevideo, los que quedan sintetizados o reunidos en El crimen del otro, de 1904, que se publica, es uno de los pocos que se publica en el Uruguay, son cuentos que están cerca, digamos así, del horror, cerca de lo policial, cerca del suspenso. De hecho, El crimen del otro, el cuento que da título al volumen, es una reescritura de El tonel de Amontillado, cuento de Poe. En cambio, los cuentos que aparecen en Villiquen y en otras publicaciones, a partir de 1924, esto que digo que los va a titular Cartas de un cazador, tienen, digamos así, están escritos ya pensando especialmente en los niños lectores. Para la vida de un cazador de monte, nada le es indispensable en su rancho. Puede no tener gallinas, ni vacas, ni siquiera qué comer. Lo único que necesita son perros, sentados a la vista del fuego en verano o arrollados alrededor del fogón en invierno. Se ven siempre 4 o 5 perros en el rancho de un cazador de monte. Están flacos como esqueletos y al levantarse se tambalean como si sufrieran de las caderas. Siempre están reumáticos, siempre se hallan tristes y huraños. Muchos de los cuentos de Horacio Quiroga están basados en relatos populares. Tal es así el caso de La insolación, donde el cuento retoma la creencia popular de que los perros tienen la facultad de intuir que alguien se acerca a su hora final. Mr. John bajó, no tenía sueño, y disponíase a proseguir el montaje de la carpidora, cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos ijares era imposible contar los latidos, tembló agachando la cabeza y cayó de costado. Mr. Jones mandó al peón a la chacra, con el rebenque aún en la mano, para no echarlo si continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte, que buscaba a su patrón, se había conformado con la del caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia disponíanse a ir a la chacra tras el peón, cuando oyeron a Mr. John que les gritaba, lejos ya, pidiéndole el tornillo. No había tornillo. El almacén estaba cerrado. El encargado dormía, etc. Mr. John, sin replicar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón, y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Los perros salieron con él. Quiroga escribe una literatura de frontera. Cuando decimos literatura de frontera, sí, estamos haciendo por una parte referencia a lo geográfico. Esa frontera del nordeste que está muy cerca de Brasil y por eso hay personajes brasileños en más de uno de sus cuentos. Pero una literatura fronteriza también, ¿no? Fronteriza, por ejemplo, entre el mundo humano y el mundo animal. ¿Hasta dónde el mundo humano ha superado lo animal? Lo animal pensado como aquello irracional que nosotros, digamos así, conservamos, por ejemplo, en nuestro inconsciente. La selva fue como un lugar, un escenario apto para sus propias fantasías, para su propio imaginario personal, que estaba ya, digamos así, invadido por esos animales peligrosos. Sin duda, los cuentos para niños están vinculados con el nacimiento de sus hijos, ¿no? A partir de 1912, de Eglé y de Darío, y con la educación de esos hijos, ¿no? Evidentemente, pienso, porque no hay mucho testimonio de esto, que él le contaría oralmente esos cuentos a sus hijos y fueron la base de los cuentos que luego escribió. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos.
a los flamencos, a los yacarés y a los pescados. Y la más espléndida de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras. Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Eso es lo que ustedes creen. Así los flamencos salieron a buscar sus medias, pero no las podían encontrar por ningún lado. Estaban a punto de dejar su búsqueda cuando una vieja y tramposa lechuza se las consiguió. Lo que no sabían los flamencos es que esas medias no eran medias y que pronto iban a sufrir algo que jamás podrían olvidar. No son medias, gritaron las víboras. Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. Siempre me pregunté por qué los flamencos tenían las patas rosas y se paran así. Muy buen cuento, pero me parece que faltaba algo para cerrar. No son medias de bailarina, son medias de flamenco. Uy, perdón. ¡No! Baile de flamenco, no, el pájaro. Ah. Perdón, nos estamos conociendo. Como les estaba contando, hoy en día en San Ignacio, Misiones, se puede conocer la casa de Horacio Quiroga, convertida en museo. ¿Vamos a verla? El primer contacto, digamos así, con la zona rural es en el Chaco. Pero, digamos así, es una primera experiencia de ese ideal que estaba, digamos así, en el imaginario de Quiroga, de ser un hombre, digamos así, libre y autónomo. Y después sí, ya va a conseguir, porque hay, digamos así, una oferta gubernamental al respecto, 185 hectáreas en San Ignacio, y ahí, cuando se case con su primera mujer, Ana María Cirés, se va a ir a vivir, ¿no? Y así, nuestro valiente amigo partió en un largo viaje hacia la región de Cuyo, enfrentando las inclemencias del tiempo. ¡De nuevo no! Viento, lluvia, nieve, granizo, niebla, tormenta de arena, más arena y al fin llegó. Hola, bienvenidos a La Rioja, la tierra de Daniel Moyano, escritor de esta zona. Daniel Moyano es un escritor nacido en Córdoba en 1930, que se crió allí con sus abuelos, pero después pasó gran parte de su vida en La Rioja, hasta el punto de que muchos creen que fue riojano. Así que la narrativa de Moyano es una narrativa muy renovadora dentro de los escritores del interior, porque si uno la analiza, puede encontrar rastros de algunos de los narradores, diríamos así, decisivos, ¿no?, para la literatura del siglo XX, no en la Argentina, sino en el mundo. Hay elementos proustianos, ¿no? Un vínculo con Proust es la cuestión de la memoria vinculada con las sensaciones, ¿no? El contacto con un determinado objeto que evoca el pasado, que lleva, traslada a otro ámbito, etc.
En el caso de James Joyce, la epifanía, es decir, aquellos cuentos que terminan con una revelación, con un deslumbramiento. Pero de todas maneras, creo que la presencia más notoria es la de Franz Kafka. La de Franz Kafka, que se nota, por ejemplo, en un cuento como El monstruo, o en otro cuento titulado La fábrica. Es decir, la presentación del mundo de provincia, por lo menos de ciertos ámbitos de la provincia, como un mundo agobiante, un mundo obsesivo del cual es difícil escapar, que atrapa y que desintegra, a pesar o más allá de su fascinación. Así como aparece la circunstancia, digamos así, de la devastación o el hambreamiento de ciertas zonas del interior, ¿no? Justamente, y ahí, sobre todo a partir de 1966, de la dictadura del general Onganía y del ingreso irrestricto de las multinacionales al país, se da un vaciamiento de las industrias y la producción de las regiones interiores argentinas. El despoblamiento de muchas de ellas porque no había más trabajo. Esta situación, ¿no?, de falta de trabajo, de hambre, de precariedad, es un motivo bastante dominante en la producción narrativa de Daniel Moyano. El patio y la galería se llenaron de majestuosidades. La República estaba allí porque iba a asistir a una transmisión en cadena para toda América Latina, donde hablaría de su plan de gobierno para desarrollar a las provincias pobres. Un gallo enorme, rojo, de estampa casi bíblica, se había detenido junto a las botas del presidente de la nación. Saltó verticalmente y sin dejar de agitar las alas que le permitían mantenerse en el aire como un helicóptero. Se colocó entre la boca del general y el micrófono. El gallo, dirigiendo su pico hacia el micrófono, arrojó al éter la única palabra que su garganta y la forma de su pico le habían concedido desde hacía milenios. Un kikiriki que venía desde el fondo de los tiempos, pasando por Biblias y Coranes. Un kikiriki que millones de hogares escucharon como la esperada palabra del presidente. Los edecanes sacaron sus sables y los guardaespaldas sus revólveres. Pero el gallo ya había saltado la tapia que daba a la casa del vecino y nunca pudieron dar con él. Cuando el presidente abandonó el aeropuerto en su avión particular, el canto del gallo ya había abandonado la tierra y tras rozar la luna se dirigía hacia otros rumbos. Esa noche no había acabado de dormirse el general cuando el canto del gallo estaba ya muy lejos de ese rincón de la galaxia, signado por el crimen y la muerte, en busca, en su condición de plegaria, de quien está dispuesto a escucharlo en otros mundos, pidiendo a quien sea salir de este degolladero. Los cuentos de Moyano hablan de los problemas de su provincia, como el mal de Chagas, la desnutrición infantil, el desempleo y la situación del débil frente al poderoso. Y así nuestro valiente y resignado y perseverante amigo partió en otro largo viaje hacia la provincia de Jujuy, enfrentando las inclemencias del tiempo. ¿Ah? ¿Eso? ¡Ah! Picarón, picarón. Cada lugar tiene sus propias historias y sus propios narradores. Hemos visto cómo en Misiones o La Rioja, los paisajes y su gente quedan grabados en la página de un cuento. Ahora llegamos al noroeste argentino, a Jujuy. Héctor Tizón nació en 1929 en Yala, provincia de Jujuy. Fue abogado, periodista y diplomático. Estuvo exiliado y regresó a su ciudad natal. Actualmente es juez de la Corte Suprema en Jujuy. Su primer libro fue publicado en México en 1960 y se llamó Al costado de los rieles. Yo siempre escribo realmente de lo que conozco. Nunca me hubiera animado a escribir, por ejemplo, un cuento que se desarrolla en Estambul. Lo que pasa es que aquí es más fácil referenciar porque los pecados capitales tienen siempre nombre y apellido y uno los ve caminando por las calles. De manera que, vuelvo a decir, lo local
el lugar donde vivo y el lenguaje que he usado pertenecen siempre a un lugar concreto, tratando en lo posible que lo que yo escribo tenga que ver con las pasiones humanas, porque si no tienen que ver con las pasiones humanas, realmente lo que se escribe no tiene un valor para nada. Enseguida del almuerzo el ciego volvía a su mecedora, en la galería, aguardando la llegada del otro. Él se incorporaba cautelosamente para pegar su mejilla contra la puerta de la habitación. Era testigo así de jadeos, voces ahogadas, quejidos, pequeñas risas silenciadas de pronto por inaudibles advertencias. A veces por ciertos estrépitos sofocados parecían rodar cuerpos en el suelo. O surgía el silencio y solo se escuchaba el crepitar del reseco maderamen de la mecedora en la galería, moviéndose, vacía, en perpetuo vaivén. Pero cuando eso ocurría, ya el ciego estaba impaciente y sintiendo el frío del picaporte en sus mejillas mojadas por las lágrimas, gritaba dando feroces golpes en la puerta. Desde el interior la mujer gorda trataba de calmarlo, gritando a su vez con voz dulce: «¿Qué pasa? Ya voy, chiquitín». Al oírla, el ciego cesaba de golpear y rápidamente regresaba a su mecedora. Desanudaba el cordón elástico, ocultaba la piedra y permanecía en espera, distraídamente, con la mirada de sus ojos güeros en dirección de las montañas. Postdata. Han sido mis vecinos y vivían al otro lado del río donde hace una curva pronunciada. De niño yo solía llevarle a la dama de vez en cuando una cesta con frutillas que le enviaba mi padre. Ella entonces me daba unos besos exagerados pero normales, era húngara o algo así, o lo había sido. Su marido aún no estaba ciego, en realidad nunca lo estuvo. Siempre me han fascinado las mujeres jóvenes y gordas que cantan. Generalmente las mujeres que cantan son gordas. Las mujeres gordas me han parecido siempre tiernas e irresponsables. Además, las mujeres gordas siempre mueren jóvenes y son así las verdaderas heroínas románticas. En provincia no hay mujeres gordas que valgan la pena, porque en provincia no hay ópera. Más allá de los géneros narrativos, los cuentos regionales trascienden su lugar de origen. Recorren zonas rurales, pampeanas, aborígenes, costeras, gringas y criollas, como pequeños pueblos y pequeñas ciudades, hasta llegar a nuestras manos, como algunos de los relatos que vimos hoy. Los cuentos llegan para darse a conocer al mundo y, en definitiva, para hablar sobre lo que es nuestro. Y colorín colorado, este cuento recién ha comenzado. ¡Cuidado! Hola, estoy eligiendo algunos libros porque estoy a punto de emprender un largo viaje. Había una vez un gran aventurero. Era un locutor con una hermosa voz, cálida, clara, profunda, sentida, que a todos cautivaba. Pará, yo estaba hablando.
¿Entendés? Quedamos en eso, nos pusimos de acuerdo antes. Vos le ponés la voz, yo soy el protagonista. Así que te dejas de hinchar. Mira, hagamos una cosa, yo tengo un tío que es bombero. Viene acá. Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. ¡Opa! Ahora bien, estos son los cuentos populares, pero también existen los cuentos literarios, que a diferencia de los populares se transmiten mediante la escritura y poseen un autor. Y, como están escritos, el texto no sufre modificaciones. Ay, los cuentos literarios o escritos tienen un autor conocido. Las historias pueden ser originales o basadas en cuentos populares. Pero lo cierto es que cada región, cada paisaje, tiene diversas y originales historias. Si se refieren a los sitios en los que se desarrolla la acción, sí, por cierto. Había una vez, como verán, muchos de los cuentos que conocemos comienzan así. Pero se preguntaron alguna vez, ¿qué es un cuento? Los cuentos son una de las distintas formas de escritura que existen. Por un lado están las novelas o historias largas y por otro lado los cuentos o historias cortas. ¿Cuántos tipos de cuentos existen? Se dice que hay dos grandes tipos de cuentos. Por un lado el cuento literario y por otro lado el cuento popular. El cuento popular es tan antiguo como la humanidad. Se caracteriza por ser anónimo, o sea que no se sabe quién lo creó. Y también por transmitirse de forma oral hace que cada persona lo cuente de manera distinta. Estos cuentos o relatos pasan oralmente de generación en generación. Estoy seguro que ustedes conocen algunos.